Bienvenidos otra vez a estas sesiones de seminario sobre algunas estirpes en la narrativa latinoamericana contemporánea. El día de ayer revisamos una primera estirpe, la que llamamos la estirpe de Pierre Menard, a propósito del cuento famoso de Jorge Luis Borges. Y en esa estirpe ubicamos como abuelo, llamémoslo de ese modo, a Borges, como hijo a Ricardo Piglia y su novela Respiración Artificial, y como nieto a Roberto Bolaño y su novela Estrella Distante. Ahora vamos a repetir el juego, porque también esto tiene una connotación lúdica, trazando otra estirpe temática y formal, a partir de lo que he llamado la estirpe de los Buendía. El abuelo en este caso va a ser Gabriel García Márquez, el hijo va a ser la hija, en este caso va a ser Isabel Allende, y el nieto va a ser Héctor Aguilar Camín. Bueno, Cien años de soledad, supongo, es una novela conocida por todos ustedes, leída por todos ustedes. Sobre ella solo quisiera comentar para comenzar lo siguiente. Es probablemente la novela más conocida y ejemplar del boom latinoamericano, al punto que muchos identifican a ese boom con el realismo mágico de este libro, lo cual evidentemente es una generalización abusiva. El realismo mágico en sí mismo podría recibir muchas definiciones. A mí me gusta la más sencilla, la más simple, la más intuitiva. Se cuentan como naturales y reales con estilo realista, hechos asombrosos y sobrenaturales, que se entremezclan a los hechos verídicos, digamos, verosímiles, no verídicos. Algunos, como Alejo Carpentier, fueron precursores de esta idea dándole un carácter ideológico. La realidad americana sería en sí misma maravillosa, engendra lo mágico. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, adelanta algunos de los conceptos metafísicos y psicológicos de esa visión del hombre americano como fundador y por tanto solitario, edénico, violento y a la vez melancólico. Pero el concepto de fundación mítica, y esto es porque esta va a ser la idea central que vamos a ocupar al conversar sobre esta estirpe, la idea de la fundación mítica. El concepto de fundación mítica es mucho más antiguo, tiene su origen en la utopía americana, desde las cartas de Colón hasta las maravilladas crónicas de los conquistadores, y por cierto las numerosas leyendas utópicas, como El Dorado, el país del gran Paititi, la ciudad de los Césares, en fin. Otros novelistas latinoamericanos fundan ciudades que representan realidades y sociedades completas. Rulfo con Comala, Onetti con Santa María. Sin embargo, el antecedente que me resulta más afín a Cien años de soledad, por su ambición enciclopédica de fundar un mundo desde el discurso literario y reinterpretar toda una historia, a la vez que por su carácter, y en lugar de a la vez que quizás podría decir, sobre todo por su carácter poético-profético, es el canto general de Pablo Neruda. Neruda encuentra a Machu Picchu como un Macondo después de la destrucción final, el viento de la historia que lo arrasó, pero se lo imagina durante una fundación adánica, violenta y sagrada que se acerca mucho al relato de José Arcadio Buendía perdiéndose en la selva para fundar una ciudad completamente aislada de la civilización. Luego, en diferentes capítulos de su poema, Neruda repasa la historia americana con etapas similares a las de Macondo: los conquistadores violentos, los libertadores gloriosos, los dictadores. Se parecen a aspectos de Aureliano Buendía y sus hermanos. La llegada de las grandes compañías de capitales extranjeros, incluso la United Fruit Company, es similar a lo que ocurre en Macondo. Neruda le dedica también un poema de este canto general. Las huelgas relatadas en el canto general tienen un paralelo evidente en la gran huelga bananera que precipita el fin de Macondo, su decadencia. La despedida del poeta, dejando su manuscrito, como ese es el final del canto general en Neruda, dejándole su manuscrito al pueblo,
tiene un equivalente en los pergaminos de Melquíades. Yo no sé si se habrá observado antes esta genética posible de 100 años de soledad, pero me parece interesante explorarla y ahí la dejo como un regalo para los profesores y académicos que quieran investigarlo más. 100 años de soledad, ¿cómo se podría resumir esta novela imposible de abreviar? José Arcadio funda Macondo en medio de la nada y huyendo de un fantasma. El lugar es idílico, todos son jóvenes, nadie muere, su mundo es virgen, no bautizado, no necesitan gobierno y son en general felices. Este es el famoso comienzo de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Era, en verdad, una aldea feliz donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Creo que no puede quedar más claro el origen adánico de Macondo. Previo al pecado, esa frase memorable, las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Ese es prácticamente anterior al lenguaje Macondo. El fundador, José Arcadio, es un soñador impráctico pero de colosal voluntad. Teme que Macondo pierda ese idilio de pioneros en el que viven cuando llega el gobierno, en la persona de un corregidor al cual José Arcadio le espeta lo siguiente. En este pueblo, se me confundieron, ya. En este pueblo no mandamos con papeles, dijo sin perder la calma, y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir. En esta sola frase se resumen dos ideas importantes de esta fundación mítica de Macondo. Por una parte, no se manda con papeles, no hay ley escrita, es la costumbre la que rige el actuar de sus habitantes. Y por otra parte, no se necesita ningún corregidor porque no hay nada que corregir. Es la utopía. Ante la impavidez de don Apolinar Moscote, que es este corregidor mandado por el gobierno, siempre sin levantar la voz, hizo un pormenorizado recuento de cómo habían fundado la aldea, de cómo se habían repartido la tierra, abierto los caminos e introducido las mejoras que les había ido exigiendo la necesidad, sin haber molestado a gobierno alguno y sin que nadie los molestara. Somos tan pacíficos que ni siquiera nos hemos muerto de muerte natural, dijo. Ya ve que todavía no tenemos cementerio. No se dolió de que el gobierno no los hubiera ayudado. Al contrario, se alegraba de que hasta entonces los hubiera dejado crecer en paz y esperaba que así los siguiera dejando. Hay el embrión de una filosofía política aquí, que tiene conexiones posibles con la idea anarquista, ¿no? No hay necesidad de gobierno, se arreglan mucho mejor sin un gobierno central, sin una ley escrita, sin nadie que venga a corregir lo que no necesita ser corregido. Pero el gobierno se queda en Macondo y con él llegan a la ciudad la política y la guerra. Aureliano Buendía, la política y la guerra, digo bien, las consecuencias de que llegue el gobierno, de que llegue la organización legal a Macondo, son por un lado la política y enseguida como consecuencia de las divisiones que produce la política, la guerra. También hay aquí toda una mirada sobre la política, una mirada filosófica, sobre
las consecuencias del actuar político. Se convertirá Aureliano Buendía, Aureliano Buendía será un hombre solitario y con poderes psíquicos que de pronto se deja arrebatar por la fiebre de la violencia y la guerra civil. Se convertirá en un coronel revolucionario y promiscuo, mientras Arcadio, que queda al mando en Macondo, se transforma en un dictador. Se ha caído esto. Ya. ¿Funciona todavía? El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. La llegada de la política contamina a los jóvenes de la segunda generación en Macondo y estos se dejan arrastrar a la guerra. La guerra es tan violenta como está descrita aquí en esta frase. Por un lado está la promiscuidad sexual. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y al pelotón de fusilamiento con el cual comienza la novela. Por su parte, Arcadio somete a Macondo a un régimen de terror. «Eres un asesino», le gritaba Úrsula cada vez que se enteraba de alguna nueva arbitrariedad. «Cuando Aureliano lo sepa, te va a fusilar a ti y yo seré la primera en alegrarme». Pero todo fue inútil. Arcadio siguió apretando los torniquetes de un rigor innecesario hasta convertirse en el más cruel de los gobernantes que hubo nunca en Macondo. Con la política y la guerra han llegado los dictadores, los hombres de voluntad maniática. La expansión de Macondo le trae la civilización en la figura de un tren, como recordarán ustedes, y de la compañía bananera que los enriquecerá, pero que finalmente perpetrará una masacre. Al retirarse la compañía, después de un huracán, empieza la decadencia. Macondo se despuebla y es arrasado por el viento. Solo quedan como testimonio los pergaminos de Melquíades, que ya había profetizado todo esto y que constituyen, se nos sugiere, la misma novela. Se ha dicho que Cien años de soledad es una novela sobre el enfrentamiento entre dos clases de tiempo, el mítico, arcaico, cíclico y mágico, el de esa fundación mítica original, y el histórico. Y en la medida en que esos tiempos se empiezan a traslapar, a superponer, en el que el tiempo mítico arcaico empieza a sumergirse y empieza a aflorar el tiempo histórico, esa sociedad original fundada en el encuentro adánico con la naturaleza está condenada a desaparecer. Es una interpretación posible que se ha hecho, como ustedes saben, varias veces. En este sentido, podría ser Macondo también una gran metáfora de Latinoamérica como continente a medio camino entre dos edades: la barbarie y la magia arcaica y la civilización que destruye el mito. O en términos de la metáfora de la tempestad, podría ser una oposición entre el espíritu original, mítico y pacífico de Ariel, ¿se acuerdan ustedes que revisábamos ayer esa idea? Y el mestizaje cultural violento de Calibán. Calibán, que al recibir el lenguaje que posiblemente no tenían los hijos de Macondo cuando recién fundan la ciudad, sin embargo, con ese lenguaje descubre también el resentimiento, y con él maldice a Próspero que le ha traído ese conocimiento. Cien años de soledad también puede ser el relato de una utopía arcaica aniquilada por el progreso y la civilización, a la vez que por sus propias contradicciones internas, cifradas en la profecía del incesto. Una utopía arcaica, melancólica, nostalgia de un mundo original, remoto y cerrado en sí mismo, donde no llegaba ni la muerte. Utopía que luego es destruida por los intentos venidos de fuera, a la vez que por sus fatalidades internas.
la codicia de Arcadio, la violencia de Aureliano, la tentación fatal de aislarse y ensimismarse, representada por el incesto. O sea, es una novela cuya visión última es nihilista y fatalista. Vamos a ver que algunas de estas características que he citado recién se reproducen en las novelas de la hija y el nieto en esta estirpe de los Buendía. La tentación de aislarse y ensimismarse, el incesto, las violaciones. Hay todo un código sexual desde el cual también puede leerse esta novela. Y un código sexual, se me ocurre ahora, que también justificaría esta genética literaria que estoy intentando. Vamos a la hija entonces, a Isabel Allende, nacida en 1942, y a su novela La Casa de los Espíritus, publicada en 1982. He llamado, o he subtitulado a esta progenie El poder de los espíritus. De Isabel Allende no necesito decir demasiado, igual que con García Márquez, es muy conocida. Su novela que la lanzó a la fama es La Casa de los Espíritus, publicada cuando ella estaba en el exilio en Venezuela, escrita en el exilio en Venezuela, publicada en Buenos Aires, si no me equivoco. Y representa un segundo momento del boom latinoamericano. Ya no pertenece al boom, pertenece a algo que ayer esbozábamos como el anti-boom aquí, una reacción pendular contra el boom latinoamericano, pero que, como se representa, yo diría de manera paradigmática en esta novela, pero que es deudor este movimiento pendular de lo que fue el boom. Es una tendencia bien representada por Isabel Allende también, en que es muy ideológica. En el caso de ella, desde luego, está la militancia política de izquierda, pero también el feminismo. La Casa de los Espíritus es como un espejo de 100 años de soledad, donde se ven invertidos por su lado femenino algunos de sus rasgos principales, empezando por presentar la narración como un libro de los orígenes. Pero esta historia mítica de una estirpe, que esta vez es de mujeres activas y rebeldes al orden masculino del mundo, se concreta en la fundación de una casa, no un pueblo como en 100 años de soledad. O sea, estas mujeres fundan una casa, mientras los hombres de 100 años de soledad fundaban un pueblo. El gran símbolo de la novela, como lo anuncia su título, es esa casa que el patriarca de la familia, Esteban Trueba, manda construir cuando se casa con la matriarca del linaje, su mujer Clara. Esteban Trueba se puso al mando de una cuadrilla de albañiles, carpinteros y plomeros para construir la casa más sólida, amplia y asoleada que se pudiera concebir, destinada a durar 1000 años y a albergar varias generaciones de una familia numerosa de Truebas legítimos, hay que subrayar la palabra, legítimos. Encargó los planos a un arquitecto francés e hizo traer parte de los materiales del extranjero. A pesar de que Esteban Trueba no era amante de las innovaciones, o sea, es un conservador, sino por el contrario tenía gran desconfianza por los trastornos del modernismo, decidió que su casa debía ser construida como los nuevos palacetes de Europa y Norteamérica, con todas las comodidades, aunque guardando un estilo clásico. Es un conservador clásico. Deseaba que fuera lo más alejada posible de la arquitectura aborigen. No quería 3 patios, corredores, fuentes roñosas, cuartos oscuros, paredes de adobe blanqueadas a la cal, ni tejas polvorientas. Casi podríamos decir que es una descripción de algunas de las casas de Macondo esta.
sino que quería 2 o 3 pisos heroicos, hileras de blancas columnas, una escalera señorial que diera media vuelta sobre sí misma y aterrizara en un hall de mármol blanco, ventanas grandes e iluminadas y en general un aspecto de orden y concierto, de pulcritud y civilización, propio de los pueblos extranjeros, o sea, además es extranjerizante, y acorde con su nueva vida. Su casa debía ser el reflejo de él, de su familia y del prestigio que pensaba darle al apellido que su padre había manchado. Estos son los deseos de Esteban Trueba, estos son los deseos del orden patriarcal en la Casa de los Espíritus. Pero las cosas van a resultar de otro modo. No podía saber que aquella mansión solemne, cúbica, compacta y oronda, colocada como un sombrero en su verde y geométrico contorno, acabaría llenándose de protuberancias y adherencias, de múltiples escaleras torcidas que conducían a lugares vagos, de torreones, de ventanucos que no se abrían, de puertas suspendidas en el vacío, de corredores torcidos y ojos de buey torcidos una vez más, y ojos de buey que comunicaban los cuartos para hablarse a la hora de la siesta, de acuerdo a la inspiración de Clara, su mujer, que cada vez que necesitara instalar un nuevo huésped, mandaría fabricar otra habitación en cualquier parte, y si los espíritus le indicaban que había un tesoro oculto o un cadáver insepulto en las fundaciones, echaría abajo un muro hasta dejar la mansión convertida en un laberinto encantado, imposible de limpiar, que desafiaba numerosas leyes urbanísticas y municipales. Como se ve en esos párrafos, sobre la casa racional, lógica y símbolo de poder económico y político, conservadora y clásica, Clara superpondrá una casa caótica, un espacio intuitivo regido por la imaginación y no por la razón, yo diría aún más regido por el subconsciente y posiblemente por el poder de los espíritus. Ese orden desordenado femenino, como se lo caracteriza en esta novela, yo no estoy diciendo que el orden de las mujeres sea desordenado, lo dice esta novela. Habrá que aclarar que no suscribo necesariamente las tesis e hipótesis de los novelistas de los cuales estamos hablando. Ese orden desordenado femenino opuesto al orden ideal masculino envuelve otra forma de poder, el de los espíritus. Un poder capaz de trastocar el orden racional, convirtiendo a esa casa en un desafío a esas leyes urbanísticas y municipales. No me resisto a señalar aquí uno de los defectos mayores de esta novela, de la escritura de Isabel Allende. Lo que puede ser también una encarnación de este orden irracional, no lógico, el non sequitur que hay aquí, ¿no? Ordenancias o leyes urbanísticas y municipales. Pueden ser urbanísticas y ya sean municipales o estatales o qué sé yo, ¿no? Es una distinción innecesaria, ¿no? La madre de Clara era Nibia, una militante sufragista y conformista a la vez. Acá se encuentra el origen liberal y luego revolucionario de las mujeres de esta familia, opuesto a el conservadurismo del padre, del fundador. Pero la protagonista principal es Clara, la clarividente. Ella está dotada de poderes psíquicos, como Aureliano Buendía lo estuvo, y es intuitiva y soñadora, como José Arcadio. Pese a toda su delicadeza, intuición y poderes adivinatorios, Clara escoge como su marido a Esteban Trueba, un hombre violento, solitario e infiel. Es raro eso, ¿no? O sea, si tiene poderes adivinatorios, ¿por qué se casa con un hombre como ese? Es interesante, sin embargo, porque prefigura algo que hacia el final de la novela vamos a comentar, que es una visión muy conservadora del rol de lo femenino, una visión sacrificial, mariana. Es una mujer, probablemente, eso no se dice en la novela, esto sí que es una interpretación mía, que se casa con este hombre violento para salvarlo de sí mismo, a una costa de ser dominada por este hombre, ¿no?
Trueba encarna el poder patriarcal donde la racionalidad y la violencia van juntas. En el párrafo siguiente vemos cómo administra su hacienda. En el transcurso de los 10 años siguientes, Esteban Trueba se convirtió en el patrón más respetado de la región. La rima es de Allende. Construyó casas de ladrillo para sus trabajadores, consiguió un maestro para la escuela y subió el nivel de vida de todo el mundo en sus tierras. Punto seguido. El mal carácter de Trueba se convirtió en una leyenda y se acentuó hasta llegar a incomodarlo a él mismo. No aceptaba que nadie le replicara y no toleraba ninguna contradicción. Consideraba que el menor desacuerdo era una provocación. También se acrecentó su concupiscencia. No pasaba ninguna muchacha de la pubertad a la edad adulta sin que la hiciera probar el bosque, la orilla del río o la cama de fierro forjado. Cuando no quedaron mujeres disponibles en las Tres Marías, que es el nombre de su hacienda, se dedicó a perseguir a las de otras haciendas, violándolas en un abrir y cerrar de ojos en cualquier lugar del campo, generalmente al atardecer. No se preocupaba de hacerlo a escondidas porque no le temía a nadie. La caracterización de lo que en la literatura chilena se llama el gran señor y rajadiablos no puede ser más arquetípica, ¿no? Es un hombre violento que no teme a nadie y para él no rigen las normas más básicas. Viola a todas las mujeres, no solo de su hacienda, sino de las haciendas vecinas. Como buen patriarca de novela, Trueba no tiene amigos, solo súbditos. Lo más parecido a un amigo es su capataz, Pedro II García. Pero este lo odia porque Trueba viola a su hermana, la hermana del capataz, Pancha García, y la embaraza, iniciando así una estirpe bastarda separada que, con el tiempo, se reunirá violentamente con la estirpe reconocida cuando un nieto bastardo suyo, de esa estirpe, viole a una nieta legítima de la misma estirpe. Pero sobre todo, Pedro II odia a su patrón porque antes de volver Trueba a esos campos casi abandonados, él era considerado el patrón. O sea, el capataz era considerado el patrón. Esta familia había olvidado ese campo a tal punto que había quedado en manos de sus campesinos. Pero cuando Trueba se arruina, pues va a recuperar ese campo. Es decir, García es desposeído de su poder informal por el heredero legal de esas tierras. Esta cita no sé por qué no la tengo aquí en... la voy a leer yo, pero no vamos a poder verla. Trueba sabía que ese rudo campesino era más inteligente que los demás. Era el único que sabía leer y era capaz de mantener una conversación de más de 3 frases. Era lo más parecido a un amigo que tenía en 100 kilómetros a la redonda. Pero su monumental orgullo le impedía reconocerle ninguna virtud, excepto aquellas propias de su condición de buen peón de campo. Tampoco era partidario de las familiaridades con los subalternos. Por su parte, Pedro II lo odiaba, aunque jamás había puesto nombre a ese sentimiento tormentoso que le abrazaba el alma y lo llenaba de confusión. Era una mezcla de miedo y de rencorosa admiración. Presentía que nunca se atrevería a hacerle frente, porque era el patrón. En este conflicto, yo creo que quedan bien representado el conflicto de clases, el conflicto social que va a ser importante en esta novela, muy importante en esta novela. Hay un resentimiento muy claro del empleado, del capataz, hacia su patrón, que le ha quitado el puesto que él tuvo de patrón a su vez, puesto informal pero que era suyo. Y por otra parte, Trueba no tiene a nadie, está solo. Este podría ser su amigo, pero su orgullo le impide hacerlo su amigo. En cambio, como ya dijimos, viola a la hermana y tiene con ella, con esa hermana, un hijo en el cual va a iniciar toda una estirpe paralela, bastarda, ilegítima.
Los conflictos derivados de esos abusos, mezclados con progreso, que también trae Trueba a su fundo o hacienda, y el conflicto entre su descendencia femenina y la herencia de su impronta machista, estallarán en las generaciones siguientes, encarnados sobre todo en la rebeldía de las mujeres de su familia. Hay dos tipos de conflicto en esta novela, el conflicto social y el conflicto sexual, muy claramente asociados uno con otro. La parte femenina de la familia es liberal, de origen liberal, y es al terminar la novela revolucionaria. La parte masculina, que parte siendo conservadora y clásica, por la línea bastarda termina siendo fascista y represora, como veremos enseguida. De los hijos de Trueba y Clara, la continuadora de la estirpe femenina rebelde será Blanca. Esta se enamora nada menos que del hijo del capataz, llamado Pedro III, y que también es un rebelde revolucionario y cantante. Con él tiene una hija llamada Alba. Nótese que todas las mujeres en esta línea son llamadas con atributos de pureza. La primera, la fundadora, es Nívea. Nívea tiene a Clara, Clara tiene a Blanca, Blanca tiene a Alba, y yo creo que la generación se detuvo ahí porque ya se le agotaron los nombres blancos. Tras la muerte de Clara, como tras la de José Arcadio en Cien años de soledad, empieza la decadencia de la familia. La decadencia empieza casi desde el origen mismo. El senador Trueba la sobrevive largo tiempo, como Úrsula en Cien años de soledad sobrevive a José Arcadio. Pero ya está muy viejo y la casa se convierte en una ruina sin mujeres que la cuiden. La decadencia de esa casa es anticipación y expresión de la decadencia del país, de este país que no se menciona su nombre en la Casa de los Espíritus. El país se embarca en un proceso revolucionario pero democrático, el cual es abortado por las fuerzas oscuras de la oligarquía y el imperialismo, y por último sobreviene un golpe de Estado. Cualquier parecido con la historia de un país sudamericano llamado Chile no es pura coincidencia. Hoy, de hecho, se conmemoran 40 años de ese golpe de Estado. El golpe enfrentará a las dos vertientes de la familia, la violenta masculina con la pacífica femenina. Un tal Esteban García, que es nieto ilegítimo de Trueba y esa Pancha García, que fue violada por él, se ha convertido en coronel de la policía y lidera la represión. Este nieto bastardo acumula tal resentimiento que al apresar a la revolucionaria Alba, la viola y la tortura, a pesar de que es su prima y de que la conocía desde niños. Posiblemente a causa de esa violación, Alba queda embarazada. No obstante ser una revolucionaria, ella decide tener al hijo, sugiriendo que se trata de una manera de poner fin al ciclo de violencia en su familia y en su país. Se trata de una ética sacrificial de tipo mariano, como decíamos antes, como si su violación fuera un castigo divino que ella asume por los pecados de su abuelo, o sea, de su estirpe masculina. Abuelo al que entre paréntesis adora y acompaña hasta el momento mismo de su muerte, con la cual se cierra la novela. O quizás es una declaración feminista, pues ella considera al hijo más que nada suyo. Como sea, la novela termina con ese esfuerzo de síntesis regeneradora. El abuelo muere aliviado de su violencia y Alba se sienta a leer y escribir la historia. Este es el final. Ahora yo busco mi odio y no puedo encontrarlo. Siento que se apaga en la medida en que me explico la existencia del coronel García y de otros como él, que comprendo a mi abuelo y me entero de las cosas a través de los cuadernos de Clara, las cartas de mi madre, los libros de administración de las Tres Marías y tantos otros documentos que ahora están sobre la mesa al alcance de la mano. Me será muy difícil vengar a todos los que tienen que ser vengados, pero mi venganza no sería más que otra parte del mismo rito inexorable. Quiero pensar que mi oficio es la vida y que mi misión no es prolongar el odio, sino solo llenar estas páginas mientras espero el regreso de Miguel, que es su novio, mientras entierro a mi abuelo, que ahora descansa a mi lado en este cuarto, mientras aguardo que lleguen tiempos mejores, gestando a la criatura que tengo en el vientre
hija de tantas violaciones, o tal vez hija de Miguel, pero sobre todo hija mía. El poder siempre está presente en la familia Trueba, como conflicto social, pero sobre todo se expresa en su interior como conflicto sexual. La cantidad de violaciones, hijos bastardos y por último el incesto que cierra la saga nos hablan sobre las raíces sexuales del poder machista. Como novela del anti-boom, si lo denominamos de esa forma, La Casa de los Espíritus es mucho más ideológica y comprometida que Cien años de soledad. Por de pronto es una novela claramente feminista, en la que sus protagonistas encarnan una agenda de reivindicaciones desde el sufragismo de Nívea hasta el compromiso revolucionario de Alba. Más que un retrato panorámico de Latinoamérica, eso sí, como podemos ver en Cien años de soledad, esta novela es un retrato idílico de la mujer latinoamericana en busca de liberación. Como novela del antiboom también La Casa de los Espíritus termina con una esperanza. La lectura de los manuscritos no destruye como en Cien años de soledad, sino que libera. En Cien años de soledad, recuerdan ustedes, la novela termina cuando se leen los manuscritos de Melquíades y eso provoca una especie de ciclón, un viento ciclónico que destruye el mundo mítico de Macondo. Aquí en cambio la lectura de los manuscritos, los cuadernos que dejó Clara, la abuela de la narradora, le permite a ella entender la historia y es clave de esperanza para salir de esta historia cerrada, violenta. Por otra parte, La Casa de los Espíritus es la fundación de una familia latinoamericana, caracterizada por la violencia, ceguera o inoperancia de los hombres y la imaginación, valentía y sensibilidad de las mujeres. Su mayor defecto, diría yo, es su demagogia estética, el melodrama, y también ideológica, el proyecto revolucionario y feminismo no contestados. En lo que claramente se diferencia de Cien años de soledad, que sí es ambigua en todas las lecturas políticas que podemos hacer de ella, salvo en el episodio de la huelga y la masacre bananera, en que claramente hay una toma de posición política. Lionel Trilling, en su famoso ensayo La imaginación liberal, sostuvo que el desarrollo de la novela estuvo ligado a la oposición de clases sociales, burguesía contra aristocracia, y que al debilitarse el interés general por ese tema, se ha restringido una de las fuentes de la creatividad novelesca. Este libro de Isabel Allende volvió a beber de esa fuente, esa vieja fuente de la novela del siglo XIX, lo que le da al libro un aire anticuado y ya visto, a la vez que le proporciona un empaque de novela tradicional. Digo las dos cosas descriptivamente, no lo digo como mal. Me parece que parte del atractivo que ha hecho tan inmensamente popular a esta novela es que es una novela en sentido propio, a la antigua. Lo que no deja de contrastar, sin embargo, con sus propuestas implícitas que son de carácter muy progresista. Y ahora vamos a ir a un posible nieto en esta estirpe, y por supuesto que los casos que escojo son meramente ejemplares. Tal vez podríamos encontrar muchos otros nietos, o hijos o hijas, pero me parece que la estirpe de los Buendía ha estado hasta el minuto bien representada en la novela de Isabel Allende, es muy clara la influencia, y creo que lo va a estar también aquí, en la novela El resplandor de la madera de Héctor Aguilar Camín. En México no necesito decir quién es Héctor Aguilar Camín, así que me ahorro las presentaciones, más bien ustedes me lo presentarán a mí. Y la novela, bueno, es una novela en donde el tema también es la fundación mítica, pero el contenido político e histórico, como corresponde a un libro de Aguilar Camín, es mucho más fuerte todavía. Es una novela publicada en 1999, o sea, hay entre estas tres novelas un lapso de unos 20 años aproximadamente.
Se trata de una novela doble, relatada en dos series temporales. El Resplandor de la Madera relata una doble fundación, la de Carrizales, se llama el pueblo, y la de una familia, los Casares, Carrizales y Casares. La prosperidad alcanzada por Mariano Casares explotando la caoba y la saga de un imperio económico que su nieto Casares intenta fundar en la ciudad luego de la pérdida de la fortuna familiar. Ambas fundaciones tienen carácter de empresas épicas económicas. Cuando su madre murió, Casares tenía 23 años, un divorcio y un hijo, una primera fortuna y la mirada de un hombre al que había matado yendo y viniendo por el fondo de su alma. Esto está tomado directamente del comienzo de El Resplandor de la Madera y nos lleva la impronta genética de 100 años de soledad desde esas primeras líneas. Recuerdan ustedes que si José Arcadio se va a fundar Macondo es porque ha matado a un hombre, que creo que se llamaba José Prudencio Aguilar, y vive con el fantasma de ese hombre que lo persigue por todos sitios, ¿no? Del mismo modo, Casares tiene a un hombre al que había matado yendo y viniendo por el fondo de su alma. Apenas recordaba su pasado. El pueblo de Carrizales que dejó con su familia era un reino lejano, conservado en jirones legendarios por las palabras de su madre y por la memoria radiante del cuerpo de su hermana, una noche improbable de palmeras y dragones. Y aquí está la otra marca genética de la estirpe, el incesto. En la imaginación de Casares queda el recuerdo de esta hermana junto con el recuerdo de esa ciudad originaria. Aquí vemos cómo se fundó Carrizales. En el principio, esto es como un comienzo bíblico, en el principio fue el pontón militar junto a la boca del río. No hay testigo que pueda recordarlo, pero consta en las actas de Presiliano el cronista, que nos recuerdan inevitablemente a los manuscritos de Melquíades y a los cuadernos de Clara, consta en las actas de Presiliano el cronista, quien esto escribe, que pusieron el pontón ahí para impedir que llegaran rifles y alcohol hasta los indios de tierra adentro, alzados desde medio siglo atrás. Y así nació el pueblo de Carrizales, a rajatabla, no donde quiso el amor, sino la guerra. Es buena frase esa, ¿no? Se pueden comparar ambas. ¿Se pueden comparar ambas? No. Se puede comparar esto con los inicios de 100 años de soledad. La doble fundación de El Resplandor de la Madera también presenta a un muerto en el pasado de Casares, un indicio de incesto con su hermana, y en el caso de Carrizales una fundación de carácter bíblico. En el principio fue... Asimismo como en Macondo, son las crónicas de ese Presiliano, el cronista, las que nos revelan parte del argumento, pero de dos maneras. Su historia de arriba, la historia pública y publicable de Carrizales, y la historia de abajo, la historia privada e impublicable de Carrizales. Esta es una diferencia que hace Aguilar Camín en esta novela, una diferencia esencial, porque hay aquí una duda sobre las posibilidades del relato histórico. Esto nos retrotrae a lo que conversábamos ayer y que espero que recordarán todavía, es decir, la duda sobre la posibilidad de hacer un relato. En la novela de Respiración Artificial, Ricardo Piglia comienza diciendo, ¿hay una historia? Preguntándose, ¿hay una historia? O sea, aquí tenemos una transversalidad en la cual dos representantes posteriores al boom ponen en cuestión la posibilidad de narrar una historia. Y la respuesta la da Presiliano el cronista. Presiliano dice, voy a contar o cuento la historia en dos niveles. Una historia pública, publicable, y otra, una historia privada, impublicable, que solo se conocerá mediante el rumor, la confidencia. Son dos niveles distintos y en los que siempre hay que tener presente a la hora de interpretar esta novela. Carrizales, el pueblo, evoluciona hasta alcanzar gran prosperidad en el comercio de la madera en el Golfo de México,
y luego decae y es abandonada. Mariano Casares pierde su fortuna y a su familia. Su hijo Julián también, y termina viviendo de allegado con un Casares nieto. Por su parte, Casares lucha por refundar su dinastía en la ciudad, alcanza una cierta prosperidad, pero luego fracasa en su intento de fundar un imperio económico a partir de la pobreza, explotando ahora la selva urbana. Pierde a su hijo y a sus amores. Casares había tenido muy joven la fantasía, que siguió visitándolo el resto de sus años, de engendrar su propia tribu, de repetirse orientalmente sin freno ni sumisión al escándalo o a la estadística. Una vez más aquí las marcas genéticas de la estirpe, ¿no? Del mismo modo que Aureliano Buendía tuvo 17 hijos bastardos con 17 mujeres distintas, del mismo modo que Esteban Trueba tiene cantidad de bastardos en su hacienda, violando a todas las mujeres de la zona, Casares tiene la fantasía, que de hecho lleva bastante a la práctica, de engendrar su propia tribu, de repetirse orientalmente sin freno ni sumisión al escándalo o a la estadística. Y, otra característica de Casares, había esa antorcha prendida dentro de Casares, enorme como un volcán y a la vez escondida, rescoldada. Era una rabia melancólica, la rabia por la ruina de un alto destino familiar. Hay dos o tres cosas que destacar en este párrafo. Primero, esa antorcha prendida dentro de Casares, que es enorme como un volcán y a la vez escondida, rescoldada. Esto hace juego con la noción de una historia que se puede contar y una historia que no se puede contar. Por la parte que no se puede contar, esa rabia melancólica es la rabia por la ruina de un destino familiar. Hay aquí un resentimiento, la marca de Calibán, el resentimiento. Casares tiene un resentimiento heredado por la ruina de la familia que él trata de compensar con su propio destino. Entre ese ímpetu fundacional y fecundador y esa rabia por el fracaso heredado y continuado oscila esta novela. Las dos líneas de la historia convergen al final cuando Casares y su hijo Santiago, el último de la dinastía, van a visitar lo que queda de Carrizales. Esto es nuevo e interesante. Es como si los descendientes de los Buendía retornaran a lo que queda o lo que quedó de Macondo alguna vez, ¿no? ¿Y qué es lo que ven estos Casares que han vuelto a Carrizales, el lugar del triunfo y la caída de su familia? Presiliano el cronista, que es el último habitante de ese lugar, los guía y les dice: aquí empieza la avenida de los fundadores y sigue hasta el cerro, explicó Presiliano. La casa roja que ahí se ve en medio del desastre y que es la mía, fue en su tiempo la casa Casares. Midan hasta dónde cayó la casa Casares, que terminó siendo mía. Es una bonita imagen porque la casa de la familia ha terminado siendo de propiedad del narrador de la historia. Es una bonita figura de a quién le pertenecen finalmente estos relatos de grandeza política, histórica. El único que ha quedado es Presiliano el cronista, quien, como un Melquíades y un Aureliano Babilonia, el último de los Buendía, es el encargado de interpretar la historia. Lo hace básicamente distinguiendo entre la historia de arriba, la oficial, y la de abajo, la negada. Esto plantea una duda, diría yo, de carácter posmoderno sobre la posibilidad misma de narrar y darle un sentido a la historia. Algo que en 100 años de soledad o en la Casa de los Espíritus está ausente. Esto es lo que le da a esta novela, creo, un carácter de superación del boom o de post-boom. Algunas conclusiones inconclusas, que no hice una diapositiva, no sé por qué. La imagen de Calibán es recurrente en los personajes principales de estas ficciones de la fundación mítica, como hemos
llamado a esta estirpe, o es una de las características de esta estirpe. Hay un Calibán fundador. En las tres novelas hay fundación a la vez de un lugar y de una estirpe. Macondo y los Buendía, la casa de la esquina, como es llamada la casa de los espíritus y los Trueba, Carrizales y los Casares. Nótese que las estirpes masculinas fundan pueblos en donde no había nada y la femenina una casa o familia. Esta fundación la hace un Calibán violento. En las tres novelas Calibán se presenta en la forma de un patriarca, fundador, violento y promiscuo. José Arcadio mata a un hombre, lo que está en el origen de la fundación de Macondo, y su hijo Aureliano tiene 17 bastardos. Esteban Trueba sufre de iras incontrolables y viola en su fundo a Pancha García y a muchas otras. Y Mariano Casares, como todos los de su estirpe, es de voluntad violenta. Golpea a su mujer y practica la ley de la bragueta. Si no la sueltas, te aprieta. ¿No es un dicho aquí en México? Esto lo he inventado esta. La ley de la bragueta, si no la sueltas, te aprieta. Calibán, tentado por el incesto, por Miranda, hija de su padre adoptivo Próspero, recuerden ustedes que en La Tempestad, una fuente que es probablemente la fuente más atendible, más comprensible del conflicto entre Próspero y su hijo adoptivo, que lo es al comienzo Calibán, es que Calibán le tiene ganas a Miranda. Bueno, Calibán se ve tentado entonces por un incesto, porque esta es su hermana. En 100 años de soledad es notorio. La estirpe termina con el niño con cola de cerdo, fruto de los amores prohibidos de Aureliano Babilonia con Amaranta Úrsula. En la casa de los espíritus, Esteban García viola a su media prima, Alba Trueba, y le hace un hijo. No sabemos si va a salir con colita de cerdo o no. En El Resplandor, Casares está siempre obsesionado con la imagen de su hermana. Hay un Calibán solitario también, una idea de la soledad, ¿no?, que es marca de esta estirpe, desde el título mismo de la obra de García Márquez. En los tres casos, estos hombres violentos son fundamentalmente unos solitarios, incapaces de hablar, de comunicarse, quizá de amar. Probablemente esas incapacidades de comunicación son representación de una incapacidad fundamental de amar. José Arcadio termina hablando en lenguas. Esteban solo logra comunicarse con su nieta Alba al final, siendo un anciano. Casares, el segundo fundador, solo al final puede hablar con su hijo Santiago. Pero junto a Calibán se presentan en estas novelas figuras femeninas arquetípicas, caracterizadas como integradoras o superadoras del conflicto de origen. Úrsula Buendía, que es el gran símbolo en esta estirpe, es la gran matriarca, pragmática y conservadora, distinto a la evolución que se va a dar en la Casa de los Espíritus. Úrsula es muy conservadora, comparada con su marido, que es un soñador, que está siempre inventando experimentos y arriesgándolo todo. Ella es la gran conservadora del clan, al lado del marido inventor y los hijos arrebatados por la violencia y la aventura como Aureliano. Clara del Valle, en la Casa de los Espíritus, es espiritual hasta el punto que es espiritista, intuitiva y mágica. Al lado del marido constructor y político, representa una irracionalidad, entre comillas, femenina, como opuesta a la racionalidad masculina de la fundación. Virginia Maturana, que así se llama la protagonista equivalente en El Resplandor de la Madera, es virginal como su nombre, sometida a la violencia de su marido que la golpea. O sea, hay tres versiones de la mujer latinoamericana: la matriarca sensata, la abuela maga y contadora de historias, y la madre virginal y sufrida. Tenemos un verdadero muestrario de mujeres latinoamericanas en estas tres novelas. Bueno, podría decir más, pero la verdad es que lo digo solo si no hay preguntas.
Buenas tardes, otra vez. Hola, buenas tardes. Sin ánimo de monopolizar el micrófono, me viene una pregunta, bueno, con todo este análisis del Resplandor de la Madera y la relación que tiene con la estirpe de los Buendía, y no pude dejar de pensar en lo que viene, no tanto por la línea del poder, que fue lo que nos anunció la sesión pasada, ¿no? con la estirpe de los Azcoitía, sino con la de la historia, con este elemento que encuentra en El Resplandor de la Madera, que no se ve en las otras dos novelas anteriores, pero que sí se deja ver, o que sí se sugiere por lo menos en El Océano Pájaro de la Noche. ¿Hay algún vínculo también, no tanto por la cuestión de la fundación, porque es un elemento que no está, o que no estoy observando yo en la relación entre ambas, sino por la cuestión de la fabulación y de la posibilidad de narrar la historia desde diferentes ámbitos, lo alto, lo bajo, e incluso el de la imaginación y de lo onírico, ¿no? En el caso de Donoso. ¿Ves alguna relación ahí? Bueno, a ver, gracias por tu pregunta, porque permite hacer una aclaración que podríamos haber hecho como prólogo a estas conversaciones. Prefiero llamarlas, a pesar de que haya monologado yo, prefiero llamarlas conversaciones, pensarlas como conversaciones. Podría haber sido un prólogo a estas conversaciones el aclarar de que el trazado de estas estirpes es lúdico. Algo dije eso al comienzo. Y se pueden hacer todas las conexiones que queramos entre ellas, mezclarlas, con riesgo de que nos salgan hijos con colita de cerdo, claro. Eso no son separaciones artificiales que nos permiten quizá entender mejor el abigarrado mapa de la literatura latinoamericana. Como dije ayer, tienen otro sentido también para mí importante, que es el de bregar un poquitito por la superación del confinamiento de las literaturas en las fronteras nacionales. Una tendencia que todos tenemos a estudiar las literaturas como parte de una tradición nacional exclusivamente. Cuando yo como escritor siento que los escritores pertenecemos a la tradición de la lengua, como muy poco, y probablemente podemos hacerlo más amplio, como señalábamos ayer a propósito de Borges, a la tradición de una cultura. Y en esa gran tradición de una cultura o de una lengua, desde luego que todas estas conexiones son no solo admisibles, sino que hay que favorecerlas. La estirpe de los Buendía, desde mi punto de vista, está marcada por esta idea fundacional, ¿no? La estirpe de los Azcoitía, no quiero adelantar lo que voy a decir mañana, está marcada por algo que es casi su reverso, que es la decadencia. Se la toma no en el momento de la fundación, vemos a la estirpe no en el momento de la fundación, sino en el momento de su caída. Y de una caída muy singular, porque es una caída que no termina nunca de ocurrir. Aquí hay, en 100 años de soledad, que es el gran modelo, hay una especie de ciclo, un ciclo que se cumple en donde se funda la ciudad y esta es destruida. Algo se cierra allí. Lo característico de la decadencia que vamos a ver mañana es que no termina nunca de colapsar. Y esa es la angustia. Eso es lo que se va a ver en el modelo fundamentalmente de El Obsceno Pájaro de la Noche. El otro aspecto interesante, creo yo, es que también en los escritores de esa estirpe, pero de las nuevas generaciones o de generaciones más recientes, hay un cuestionamiento de la historia, de las posibilidades de contar la propia novela, de que la propia novela pueda dar cuenta de alguna realidad, y de estos dos niveles, la historia pública y la historia privada, como distintos, incomunicados, refutándose el uno al otro, como mínimo ante los cuales hay que estar alerta. Bueno, volviendo un poquito a lo de la tradición que mencionaba ayer, ¿se podría considerar a la violencia como la tradición latinoamericana? O porque, bueno, en las tres
en las 3 obras que mencionaba, pues la violencia es un factor principal y pues sí se ha vivido bastante en Latinoamérica, entonces sí es como que la tradición o ¿cómo? No, yo no creo que haya la tradición, una tradición, hay varias tradiciones, muchas tradiciones. Y dentro de una o varias de ellas, claro que la violencia es central como tema literario, como punto de vista, pero no es la única. No creo que que debamos además singularizar una sola tradición. Eso va contra mi idea de la tradición, además. La tradición se parece a la deriva evolutiva, funciona de otra manera. Es un derrame, son derrames que van confluyendo, separándose. Bueno, es un poco sobre los modelos de la mujer que se presentan en estas 3 novelas. Está la gran matriarca, luego está también la abuela maga soñadora y luego está como la madre sufrida, ¿no? Pero estos 3 modelos, los 3 para mí que son muy pacíficos, son como, o sea, al final se someten al poder del hombre y son, o sea, bastante irracionales por así, bueno, más que un poco Úrsula, pero el punto es que no hay un modelo o otra tradición en donde la mujer realmente tenga un papel como, o sea, no sumiso ante el hombre en Latinoamérica. ¿Se ha hecho eso? Bueno, sí, yo entonces expliqué mal la novela de Isabel Allende. La novela de Isabel Allende, si tiene algún mérito, creo yo, es precisamente el haber puesto de relieve de una manera demasiado patente para mi gusto, un poco partisana, un poco maniquea, el rol de la mujer, porque como creo que dije al comienzo, La Casa de los Espíritus es una especie de visión en espejo de 100 años de soledad. Allí donde en 100 años de soledad tenemos una estirpe masculina, buen día, ¿no? Y una gran abuela matriarca, la Úrsula. Aquí se invierten las cosas. Hay un abuelo, que es Trueba, que mientras está narrando la historia, Alba, que es la narradora, lo ve como un anciano ya, un anciano al cual quiere comprender su violencia, comprender toda la historia que él ha vivido. Pero la estirpe es femenina y es una estirpe que va evolucionando. Hay una abuela que es sufragista, es una mujer bastante activa, que lucha por sus derechos, pero finalmente pertenece a su época, ¿no? Luego Clara, que es el poder de los espíritus, el poder de la irracionalidad, en fin. Pero ya su hija Blanca y Alba van a ser mujeres emancipadas. El hecho de que, bueno, Alba hasta el final se sacrifica por el hijo, ¿no? Yo y creo sigue que siendo violada. Hay una contradicción allí, efectivamente. Por eso lo apunté. Sí. Ahora, me parece que es una contradicción que enriquece el modelo. Si no existiera esa contradicción, sería todavía más maniquea la novela, es decir, estaría más dividida entre buenos y malos, entre mujeres puras y hombres violentos. Esto hace que le dé cierta riqueza, me parece. Alba no está, la narradora, es una mujer inteligente que no se engaña sobre esta condición. O sea, ella dice en las líneas finales que leí, este hijo es fruto de tantas violaciones, en fin, pero sobre todo es hijo mío. Entonces hay ahí una cierta ambigüedad que a mí me parece rica, me parece una riqueza. Aquí. Buenas tardes. Bueno. La Casa de los Espíritus aborda pues toda la situación política de Chile, ¿verdad? Eso vuelve a hacer otra lectura de esa historia y el día de hoy pues tiene un significado especial. Yo quisiera preguntarle a usted como chileno, ¿qué significa el día de hoy? Tomando en cuenta que esto se ha visto plasmado en la literatura de Isabel Allende
y de otros escritores? Bueno, claro, sé que esa pregunta es inevitable el día de hoy, 11 de septiembre, que se cumplen 40 años del golpe militar en Chile. En primer lugar, la novela de Isabel Allende hace una interesante evolución dentro de su relato, porque parte como una fundación mítica, la fundación de la casa, y esa evolución que ya víamos en 100 años de soledad se da hacia el plano histórico de una manera cada vez más evidente, al punto que, y por eso yo lo dije en mi charla, termina por ser prácticamente el relato de un episodio histórico, el golpe militar en Chile, excepto porque no se menciona la palabra Chile. Eso me parece interesante porque denota también algo que es un signo generacional de esa generación de narradores. Para un escritor de mi generación, que yo tenía 14 años cuando fue el golpe militar y pasé toda mi adolescencia y primera juventud en Chile, pues es parte de nuestra biografía y es una especie de referencia ineludible en nuestra escritura. 3 de mis novelas tienen por trasfondo o tema directo la dictadura que siguió a ese golpe. Pero a estas alturas, diría yo, 40 años después del golpe también, no soy el único, somos varios los escritores que quisiéramos fabular sobre otras cosas, ¿no? Curiosamente, o no tanto, eso convive con narradores muy jóvenes que no vivieron ninguna de esas experiencias y que están usando, sin embargo, ese episodio histórico para potenciar el drama de sus novelas, lo cual es perfectamente admisible, pero va a ser otra manera distinta de fabular, ¿no? Con más libertad por un lado y también con un riesgo de frivolidad importante, porque se usan todos aquellos episodios históricos para añadirle drama, intensidad. Estoy contestando tu pregunta tratando de no apartarme de la literatura para no entrar en consideraciones políticas que eso se las pueden pedir a otros invitados, ¿no? Tengo también mis opiniones políticas que dar, pero estoy tratando de hablar de literatura. Pero asimismo también hay toda una nueva corriente de escritores en Chile, de novelistas en Chile, que ya no se refieren para nada a la dictadura, con lo cual están reflejando algo que ha ocurrido en la sociedad chilena. Más de la mitad de la población chilena no había nacido, de hoy, no había nacido cuando fue el golpe militar. Y muchos de ellos no alcanzaron a vivir la dictadura ni siquiera en sus infancias, eran muy chicos, no se acuerdan de nada de eso. Y yo creo que los pueblos tienen derecho a evolucionar y a no quedar inmovilizados como esfinges, como estatuas de sal, como la mujer de Lot mirando hacia el pasado. Ahora, esa evolución debe hacerse idealmente para que sea sana, para que sea constructiva, sobre la base de esa mirada. En algún momento hay que mirar. En mi opinión, en Chile se ha hecho. Faltarán muchas cosas quizás, pero en general el trabajo de memoria y de memoria literaria sobre todo se ha hecho. Eso. Perdón por seguir con el tema, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre la novela de Serrano, Marcela Serrano, creo que se llama esta enfermedad del olvido, del no poder nombrar las cosas, afasia. ¿No la conoces? No la conozco, no. Ok. Perdón por no poder ayudarte, pero... Nos llega aquí una
pregunta de Ciudad Victoria de Marisa Vilés, pregunta si el realismo mágico se presenta en la literatura de otras culturas y si se da el mismo fenómeno de la fundación mítica. Bueno, no me siento autorizado para responder esa pregunta sobre las culturas en general. Yo supongo que sí, no habremos inventado en Latinoamérica esta manera de ver el mundo, ¿no? Desde luego, a ver, se me ocurren dos ejemplos. Uno, en otras literaturas, en donde se produce una especie de confluencia entre una cultura central, metropolitana, y las ex literaturas coloniales, estoy pensando en la literatura anglosajona, tenemos ejemplos de realismo mágico. Salman Rushdie en su novela Los hijos de la medianoche, o en su novela, la que le significó la fatwa, ¿cómo se llama? Los versos satánicos. Estaba tratando de traducir. Los versos satánicos. Esa novela, recuerdan ustedes, comienza con una escena completamente, bueno, entre realismo mágico y surrealismo. Son dos personajes que vienen cayendo de un avión en vuelo y vienen conversando en el camino mientras están cayendo. Es una cosa completamente imposible, ¿no? Entonces el realismo mágico se puede dar y puede arraigarse en cualquier parte. Rushdie ha reconocido que tiene gran influencia de García Márquez, ha reconocido él esa influencia, lo cual demuestra que las influencias son cruzadas, incluso en espacios culturales muy diversos. Pero luego, si vamos a la literatura antes de que se conociera el concepto de realismo mágico, ya existía Las mil y una noches, ¿no? Que está llena de realismo mágico. Alguien dirá, no, es que eso no es realismo mágico porque, no sé, no ocurre en Latinoamérica. Yo creo que eso es un error. Las historias de hecho, en Las mil y una noches, recuerden ustedes que tiene una base narrativa extremadamente realista. La idea de este sultán que quiere que le cuenten historias y le va a cortar la cabeza a Sherazad si no le gusta la historia, y ella siempre deja pendiente la historia. Es dentro de ese marco realista verosímil, bueno, que se empiezan a contar las historias fantásticas. Eso sobre el realismo mágico. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? Y el tema de la fundación mítica es ancestral como el mundo mismo, la fundación de una ciudad. Sí, pues. Yo me estaba preguntando dónde va a quedar Comala, y no sé si con esto de la decadencia me adelanto a la sesión de mañana o no será así. No te adelantas, pero ¿dónde va a quedar Comala? Sí, es que en el regreso que hace a este lugar de muertos, es como una especie de antifundación, digamos. Sí. Y no sabía si se podría de alguna manera incluir Pedro Páramo en esta, dentro de estas estirpes, o si se estaba inscribiendo en alguna otra, ¿no? Debería incluirse, me parece una muy buena sugerencia tuya. De hecho, me hace pensar que puede ser otra influencia en esta última novela que acabamos de ver, donde los dos personajes finales van a visitar el pueblo muerto, ya destrozado por un ciclón, eso no lo dije, que es como el ciclón que destruye Macondo también. Claro, el regreso a Comala es otro punto en común, pero no me atrevo a especular más ahora sobre esto. Habría que incluir de todas maneras a Rulfo en una estirpe que he pensado varias veces en desarrollar, que es la de las ciudades imaginarias.
Y ahí tenemos el tema de la Fundación Mítica, pero muchas otras cosas. Yo me agrego a la Fundación de Ciudades Imaginarias con una serie mía que ocurre en una ciudad llamada Pampa Hundida. ¿Qué otros pudieran estar ahí? No, son bastante obvios. Es la Santa María de Onetti, saliendo del espacio latinoamericano, región en España, novela de Benet, y la Yoknapataufa de Faulkner, en fin, podríamos trazar. Si nos quedamos solo en América, tenemos como 5 ciudades imaginarias que sería divertido tratar en algún momento. Bueno, me dicen que estamos a punto de terminar, les agradezco mucho y mañana vamos a ver entonces la estirpe de los Azcoitía, en donde vamos a tratar fundamentalmente de la eterna decadencia de las oligarquías.